Muy buenas tardes. Queremos saludar a todo el auditorio de la Asociación Nacional de Locutores de México, realizando este programa que se llama En Exclusiva, que tenemos en esta estación. Y con nosotros tenemos un invitado muy especial que quiero presentarlo ante cámara y ante el programa de la Asociación Nacional de Locutores, el doctor y licenciado Luis Antonio Nuller, a quien saludo. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, querido auditorio. En esta tarde tenemos un tema muy importante. El día de ayer estábamos precisamente en APIMAC, la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados. El día de hoy vamos a hablar un tema de derecho, como dice la estación, por el derecho de hablar con apego al derecho. En esta tarde vamos a hablar el caso legal del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en la Corte de Los Ángeles, California. Doctor, quiero hacer un preámbulo sobre este tema legal. Es un mexicano. Desde un principio, cuando se le detuvo el 3 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, se le violó el derecho, la presunción de inocencia al dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo. Al día siguiente el fiscal lo condenó. Y creo que esto las autoridades no deben de hacer, porque la presunción de inocencia se debe de respetar. Hasta que no se le haga el juicio, no se le puede condenar antes de tiempo. Y Así eso es. fue lo que pasó. En segunda instancia, nunca presentaron las evidencias, nunca presentaron las supuestas víctimas. Decimos supuestas víctimas porque aún no se han presentado ante la Corte de Los Ángeles, California. De hecho, nunca se le hizo su audiencia preliminar. Estamos hablando en el 2019. Todas estas violaciones se fue ante la Corte de Apelaciones, la Corte Federal en el estado de California. El día 7 de abril se desestimó el caso porque hubo muchas anomalías, muchos atropellos a los derechos humanos y constitucionales del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo. Sin embargo, pasaron varios meses. Nuevamente la Fiscalía presentó más cargos aún. Sin embargo, se ha visto todas estas violaciones, y en la audiencia preliminar que se realizó en el mes de agosto de 2020, nunca presentaron a las supuestas víctimas. Usted, que conoce en este ramo del derecho, doctor Luis Nuller, platíquenos referente a este tema de derechos constitucionales en aquel país de los Estados Unidos, por favor, ante nuestro medio de comunicación. Bueno, quisiera señalar primeramente, darte las gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir. Aquí hay dos cosas que quedan y que exhiben por el tamaño del personaje que es el líder de la Luz del Mundo, profeta Joaquín Nazón, que exhiben dos cosas muy delicadas con relación a la impartición de justicia. Primero, es sabido, y hay casos emblemáticos en los Estados Unidos, en que los mexicanos han sido reiteradamente acusados de manera indebida, incluso con fabricación de pruebas. Voy a mencionar rápidamente dos casos. Claro que sí, doctor. El de Vicente Benavides, que durante 25 años estuvo acusado de un crimen atroz de violación en contra de una menor de edad, y que resultó que finalmente no había forma de acreditar lo que habían planteado. El de Ángel González, que también en el 2017, 2018 salió de prisión por una serie de cargos, y que si no hubiera sido por una prueba de ADN, su dicho y las circunstancias fabricadas hubieran sido muy delicadas en contra de él. Incluso, señalo, es muy delicado en el caso del amigo Vicente Benavides, del connacional Vicente Benavides, donde hubo fabricación de pruebas por parte del FBI. Entonces, esto es gravísimo en cuanto al tema que tú bien señalas, que los mexicanos allá no gozamos realmente de el debido proceso ni el acceso, por lo tanto, a la justicia. Una serie de flagrantes violaciones a los propios estatutos, a los propios acuerdos, a las propias convenciones norteamericanas, sus decretos de sus leyes, donde se están cometiendo atrocidades en contra de Joaquín Nazón. Y vuelvo a insistir, aquí algo que tú señalaste al principio, de ninguna manera estamos nosotros emitiendo un juicio ni a favor ni en contra del líder Joaquín Nazón, pero sí estamos exigiendo el debido proceso y el acceso al tema de que se haga justicia. En este sentido, pues es muy peligroso lo que hoy ocurre por parte de la Fiscalía, y donde el propio fiscal desde un arranque no espera
al pronunciamiento de la presentación de pruebas, revisión por un juzgado, por un colegiado, que va a ser el que decida si las pruebas son suficientes para acusar de culpable o inocente. El fiscal se lanza directamente, mediáticamente, a acusarlo y señalarlo como culpable sin haber desahogado las pruebas correspondientes de inocencia o de culpabilidad. Entonces, esto de por sí ya se vuelve perverso, se vuelve mediático. Esto es algo muy delicado porque también tiene impactos muy graves sobre la población, sobre la propia persona y sobre un derecho humano fundamental, el derecho al honor, el derecho a la dignidad, donde sin ningún miramiento y sin tener las pruebas suficientes, se lanzan a la persecución de este líder religioso mexicano. De hecho, es muy importante señalar que hay otro tema importante referente a este caso legal. Aún en la corte se efectuó lo que es la audiencia preliminar, nunca presentaron a esas víctimas. Y de hecho hay un caso similar como el caso de Wingo, allá en los Estados Unidos, que retrasaron el juicio. Es otro punto que se está viendo. Ya lleva un proceso muy largo y que nunca ellos han visto ni siquiera las víctimas. Estamos hablando de los abogados de la defensa del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo. Pero por otro lado, también se ha manifestado una intolerancia religiosa aquí en México y en otras partes del mundo de comunicación masivos, donde se ha notificado a las autoridades correspondientes de que se están vandalizando los templos, se están pintorrajeando los templos de la Iglesia La Luz del Mundo. Hay actos de linchamiento también a las escuelas públicas, a los niños les han hecho bullying. ¿Por qué? Porque pertenecen a esta Iglesia La Luz del Mundo. Pero la Carta Magna, yo quiero mencionar, nuestra Carta Magna, hablando en México, sabemos que hay una libertad de creencias, tanto en los artículos, en el 24, que es uno de los pilares de nuestra Constitución política, pues ahí menciona de la libertad de creencias en nuestro país, incluso en los Estados Unidos también lo menciona en la primera enmienda de la Constitución política de allá de los Estados Unidos, pero se está violentando aún a todos los que son feligreses de la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Usted qué opina referente a esta intolerancia religiosa? Primera, yo creo que, y lo voy a decir, es muy riesgoso la forma que mediáticamente se ha manejado esto. ¿Por qué? Porque no se hizo el asunto de hacer público de que el señor Joaquín Azó estaba acusado de cierto asunto, sino la forma en que enfatizaron la nota de decir, Joaquín Azó, líder de La Luz del Mundo. Perdón, pero ya a partir de ese momento es tendenciosa la información, es tendenciosa la forma en que se está presentando, porque pareciera que a quien estamos juzgando no es a Joaquín Azó, pareciera que estamos acusando no es a Joaquín Azó, sino es a la Iglesia de La Luz del Mundo y a su feligresía. Entonces, esto, no llevarlo y no manejarlo de manera centrada, adecuada, y luego en un país como el nuestro, donde claramente tenemos décadas de saber que aquí existe la intolerancia religiosa, la quema de templos, el asesinato de creyentes de otros formatos que no sea la Iglesia Católica Romana, es una práctica cotidiana y sobre todo en los estados del sureste. Es más, yo recuerdo lo que pasó con sus distancias, lo que pasó con la familia que fue acribillada en el norte, allá en Sonora, y que la gente los mal ve porque son, y había un prejuicio en contra de ellos por el tema de que pertenecen a otro tipo de práctica religiosa. No se tiene el objetivo claro, que ético, de impartición de justicia que deberían de tener los impartidores y la población menos. Nuestra población es muy dada a perseguir a todo aquello que es diferente. Lo persigue, lo ataca, lo destruye. Entonces, esto es inconcebible que en pleno siglo XXI haya venido un ataque de este tamaño, fraguado desde los Estados Unidos, y que no entienden las implicaciones para una confesión de fe diferente que tienen aquí en territorio nacional, y aquí caemos en el gran abismo donde no existe la protección de las instancias mexicanas, de la autoridad mexicana, de normar, atemperar los asuntos, porque, vuelvo a insistir, pareciera que a quien se juzga es a La Luz del Mundo, y pareciera que a quien se está cuestionando su situación de salud emocional, mental, moral, judicial, es a los feligreses de La Luz del Mundo. Entonces, esto que ocurre es esta simbiosis que hacen aquí
que viene mal planteada desde los propios medios de comunicación y en el sensacionalismo que le dieron a la nota, hace muy delicado, muy peligrosamente delicado el tema, sobre todo porque es una religión que surgió en México.